Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial vamos a ver un curso completo de WordPress paso a paso iniciando desde cero. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos aquellos que me han invitado a un café por medio de mi página web y obviamente a quienes ya se han convertido en suscriptores de mi canal. Dicho todo esto, iniciemos. Antes que nada, obviamente vamos a aprender cómo ingresar a nuestro WordPress como administradores para realizar tareas de mantenimiento o crear nuestro sitio. Para esto entonces, en la barra de navegación van a incluir el nombre de su dominio, barra wp-admin, así como lo ven en pantalla. Una vez que lo haga, se van a encontrar una interfaz igual que esta, donde van a tener la posibilidad de ingresar su nombre de usuario y su contraseña. Antes de hacerlo, os voy a aclarar que quienes no tengan su página web creada, les voy a dejar dos recomendaciones. Estas recomendaciones de video lo voy a hacer indicándole qué frase deben buscar en YouTube o también los que pueda los voy a dejar en las tarjetas. La primera recomendación es que busquen Cispa WordPress página web gratis, como lo estoy mostrando en pantalla. De esta forma van a poder ubicar un tutorial, es más, hay más de uno, en lo cual van a poder crear su página web totalmente gratis. Esto incluye el dominio, el hosting e inclusive SSL totalmente gratis. Por otra parte, para quienes quieran crear un sitio más profesional, voy a dejar también aquí en las tarjetas y voy a recomendar que busquen Cispa WordPress Mejor Hosting. Con este otro video van a crear en un hosting profesional, que es el que yo utilizo, todo su sitio, también con SSL y también con su dominio gratis por un año. Entonces, cualquiera de estas dos recomendaciones, ya sea la forma totalmente gratuita o el hosting un poco más profesional, de cualquiera de las dos maneras van a tener su WordPress y van a estar listos para llegar a este punto en donde, como les dije recién, con la URL que acabo de indicar van a poder llegar a este sitio donde vamos a poder usar nombre de usuario y contraseña. Hecha esta aclaración, seguimos. Voy a ingresar mi nombre de usuario y mi contraseña. Una vez que lo hagan, van a pulsar en acceder y van a estar dentro de su consola de administración. Acá, como van a poder ver, voy a tener una serie de menús en donde voy a poder realizar múltiples tareas. Lo que vamos a hacer es ir recorriéndolas prácticamente uno por uno, los más importantes, y les voy indicando en cada uno cómo se utiliza y qué características tiene. Vamos a iniciar por la biblioteca de medios. La biblioteca de medios lo que nos permite es subir todo lo que sería videos o imágenes o archivos a nuestro WordPress y, como su nombre lo indica, dejarlo como biblioteca para utilizarlo en otros sectores de nuestra página web. Obviamente la biblioteca de medios acá me va a mostrar un listado de los contenidos y también me va a permitir, por medio del menú o por este otro botón que ven aquí arriba, añadir uno nuevo. Vamos a hacerlo. Voy a pulsar en añadir uno nuevo y acá tienen dos alternativas. O van a arrastrar contenido a esta sección que ven aquí arriba, fíjense que dice arrastrar los archivos, o seleccionarlos. Yo en mi caso lo voy a seleccionar, voy a pulsar en seleccionar, voy a elegir estos 4 archivos y acá voy a aclarar mientras pulso abrir, para que se vayan subiendo, que voy a dejar estos archivos en mi página web, en la descripción de este video y en los comentarios. Así, quien no lo tiene o no tiene ningún archivo para probar, puede hacer esta prueba que voy a hacer yo totalmente igual. Lo pueden descargar. Una vez que los archivos ya subieron, ya mi biblioteca tiene información. De hecho, fíjese que acá estoy todavía en añadir uno nuevo, pero si yo pulso directamente nuevamente en biblioteca, me queda en esta sección donde tengo cada uno de mis archivos, los puedo visualizar e incluso tengan en cuenta que si yo cliqueo en cada uno de ellos, voy a tener un detalle. Por ejemplo, acá tengo esta foto donde me dice el día que la subí, quién la subió, el tipo de extensión, cuánto pesa o cuánto ocupa. Acá van a tener también la posibilidad de ponerle lo que sería el texto alternativo. Van a tener la posibilidad de poner un título, una leyenda, una descripción. Con lo cual, con eso van a tener posibilidades de configurar o darle más visión dentro de lo que sería un buscador de Google. Con esto entonces ya probamos que puedo subir archivos a mi biblioteca, los puedo visualizar y puedo ver el detalle. Esa sería la parte de biblioteca de medios. Como verán, es bastante simple, no tiene muchos secretos. Ya tenemos la primera parte de nuestro sitio generado o conocido. El siguiente punto, que obviamente voy a arrancar por acá porque es lo que ustedes seguramente más van a conocer, que son las páginas web. Entonces, WordPress tiene una sección que se llama páginas, donde dice todas las páginas voy a tener un listado y obviamente voy a poder crear una nueva, que es lo que vamos a probar. Pero antes de hacerlo, voy a aclarar.
¿Qué son las páginas web? Las páginas web van a ser las partes que componen nuestro sitio, pero en este caso normalmente se generan como páginas las componentes que son más estáticos. ¿A qué me refiero con estáticos? Las páginas web suelen ser como un troncal o una forma base de nuestro sitio, con una determinada diagrama o estructura que no suele cambiar tanto. Y vamos a ver que luego vamos a tener otros componentes que sí varían mucho más frecuentemente. ¿Cómo creamos una página nueva? Lo hacemos nuevamente desde el menú Añadir una nueva o desde este botón que dice Añadir una nueva. Pulsamos entonces y vamos a crear una. Aquí yo le voy a dar el nombre Inicio. Vamos a suponer que estamos creando nuestra homepage. Acá tengan en cuenta que van a tener el título, van a poder ingresar si quieren más texto. Por ejemplo, esta es la página de inicio. Obviamente van a tener muchos más componentes. Si hacen clic aquí en más, van a tener muchos más componentes, como por ejemplo insertar una imagen. Podemos hacerlo. Insertamos una imagen, puedo subir nuevas o ir a mi biblioteca de medios, en donde voy a poder seleccionar de la biblioteca de medios las que yo tenía asociadas o ingresadas recientemente. Para esto entonces voy a pulsar en seleccionar y fíjense que vamos a empezar a ver características. Si yo me voy hacia la derecha de lo que es el editor de WordPress, voy a tener dos componentes, página y bloque. En lo que sería bloque va a ir cambiando según el tipo de bloque que tengamos. No es lo mismo, fíjense, cuando yo pulso acá que es un componente de texto, que si pulso acá que tengo un componente de imagen. Donde por ejemplo puedo decirle que quiero bordes redondeados y otras alternativas que tienen que ver con el dibujo de una imagen. Entonces tenemos la parte de bloque, es la forma de editar las características de lo que serían el componente seleccionado. Por ejemplo, en el texto yo podría decirle que quiero que cambie, no sé, el color de fondo. Podría ponerle ahí, entonces dejo mi página de inicio con un fondo amarillo, o lo puedo regresar a como estaba. Una vez que vimos esto, también tenemos en esta sección de la derecha lo que serían las páginas. Y acá, en este caso, tengan en cuenta que vamos a estar cambiando también características, pero de la página web en general. Por ejemplo, lo que sería el enlace permanente, esto sería lo que va a aparecer en nuestra URL, es decir, va a aparecer nuestro dominio / inicio, para este caso en particular, según lo que sería el enlace permanente. También podemos establecer una imagen destacada, de hecho vamos a hacerlo. Esto sería, si yo haría un listado de mis páginas u otros componentes que vamos a ver posteriormente, cuál es la imagen miniatura que va a establecerse para poder representarla. Ahí ya le puse una imagen destacada. Y si voy hacia abajo, fíjese que puedo ponerle si quiero permitir o no comentarios. En este caso no lo voy a activar porque es la página principal, o vamos a simular que es la página principal. Y lo vamos a dejar ahí. Con esto entonces ya tuvimos dos observaciones que tienen que ver con la parte de bloque, la parte de páginas. También tengan presente que aquí arriba tienen un menú para poder elegir diferentes tipos de herramientas según el componente que elijan de WordPress. Por ahora voy a pulsar en publicar. Voy a pulsar nuevamente en publicar y con esto entonces ya dejamos nuestra primera página web creada y la vamos a asumir que es la página web asociada a nuestra homepage. Lo que voy a hacer ahora es crear una página nueva, nuevamente voy a crear en página nueva y vamos a crear otra nueva para ver el siguiente componente que vamos a visualizar. Luego lo vamos a ver, pero por ahora voy a poner aquí blog. Y lo que vamos a hacer es crear una página web que va a contener todos nuestros posts o entradas, que es el siguiente componente, ya nos vamos a llegar a él, pero estamos viendo lo que serían la parte de páginas, así que ya la voy a dejar creada. Acá voy a poner nuevamente en publicar, previamente fíjense que acá puedo decir el tipo de visibilidad. Si está pública es que directamente ya la estoy llevando para que mis usuarios la puedan ver, pero la pueden poner como privada, ir editándola y solo cuando lo pongan en pública lo van a poder ver mis usuarios. Yo por ahora voy a publicar nuevamente. Y una vez que lo hicimos, voy a volver aquí a todas las páginas. Cuando lo hagamos, ¿qué vamos a ver? Que ya ahora tenemos la página de políticas de privacidad, que ya WordPress nos da una predeterminada. Tenemos una página de ejemplo, que también WordPress me la da como predeterminada. Tenemos nuestra página de inicio y nuestra página de blog. Con esto entonces aprendimos cómo crear páginas. Lo que voy a comentarles aquí es la posibilidad de editarlas. Fíjense, si yo desde aquí pulso en editar, lo voy a hacerlo con botón derecho para que sea una ventana nueva. Ingreso nuevamente a mi página y acá podría poner, esta es mi página de inicio. Y por acá podría poner, es impresionante. Y unos signos. Con esto entonces vamos viendo cómo si yo pulso en actualizar, voy a tener directamente mi página web totalmente creada.
y la pude editar. Acá voy a hacer un comentario. Claramente no nos vamos a enfocar en este tutorial en nada que tenga que ver con el diseño. Como verán, estoy haciendo algo totalmente rústico. No me voy a concentrar en el diseño. Nuevamente, para quienes quieran, ya sean las tarjetas o les voy a recomendar que busquen en YouTube Cispa WordPress Gutenberg. Eso lo va a llevar a una serie de tutoriales de Gutenberg, que es esta herramienta de diseño propia de WordPress, donde sí van a ver cómo tenemos un montón de prestaciones impresionantes que ustedes pueden poner, como por ejemplo si yo pulso en más y pongo ver todos, fíjense que acá lo que va a estar pasando es que tengo un montón de bloques o características para poner calendarios, imágenes, textos, títulos, videos de YouTube o lo que ustedes quieran, pero no nos vamos a concentrar en este video porque claramente sería demasiado largo. Busquen, como les dije, Cispa WordPress Gutenberg y van a tener una serie de tutoriales con plugins inclusive asociados para que puedan hacer una página web impresionante. Por ahora vuelvo a todas las páginas, les mostré recién cómo pude entrar y editar. Voy a aprovechar la página de ejemplo para mostrarle lo que sería la parte de enviar a la papelera. Yo puedo pulsar en enviar a la papelera y eso lo que va a hacer justamente es llevármelo aquí. Se abre un menú que es papelera, es decir, no la terminé de borrar del todo. Yo tengo que venir a la papelera y seleccionar todo y es borrar permanentemente si es que hay varias y las quiero hacer todas en conjunto, o cliquear si van de a una en borrar permanentemente en este enlace. Lo voy a hacer para que lo vean. Ahí puse borrar permanentemente y por lo cual no me queda nada. Están todos en mi papelera de reciclaje. Tengo dos páginas que ya están publicadas y esta que todavía está como borrador, ¿sí? Con lo cual no la publiqué. Debería entrar, editarla y publicarla. Listo, entonces aprendimos páginas, que es uno de los primeros componentes, uno de los más principales de obviamente lo que es un sitio web. Vamos a ir con el segundo componente de los principales de WordPress, que tiene que ver con las entradas. Antes de iniciar, nuevamente vamos a explicar qué son las entradas. Las entradas son componentes realmente muy similares a las páginas web, pero que en este caso, dentro de lo que es el mundo WordPress, se utilizan para incluir contenido más dinámico. Es decir, acá iríamos poniendo un montón de noticias, notas, información, lo que ustedes deseen, que van a tener la característica de que las voy a ir publicando permanentemente. Las páginas por ahí las creo una vez y pasan meses que no las voy a modificar o tocar. Y lo que va a pasar sí es que voy a crear contenido que tiene que ver con cosas más dinámicas dentro de estas entradas. Entonces, estas entradas o posts vamos a ver cómo crearlas y para este caso voy a arrancar antes que nada indicando qué son las categorías y las etiquetas. Voy con las categorías. Las categorías es una forma de agrupar estos posts o entradas de WordPress en un conjunto que va a tener primero dos características. Lo que voy a poder hacer es crear un árbol. ¿Esto qué significa? Con esto que está categoría superior e inferior, yo podría crear una categoría, es decir, un agrupamiento de estos posts, y eso puede estar anidado, tener categorías padres o categorías hijos. La otra característica de las categorías es que yo voy a poder asignar una única categoría a cada post. Entonces vamos a crear una, en este caso vamos a ponerle como nombre mi categoría. Vamos a ponerle Slack. El Slack, les recuerdo que tiene que ver con la URL que va a aparecer, mi categoría. En este caso particular siempre recomiendo que sea todo minúscula y lo vamos a hacer todo en conjunto, o como mucho pongan algún guión ahí en el medio. Tenemos, si queremos que tenga algún padre o una categoría superior, vamos a decirle que no. Acá podrían poner una descripción y vamos a añadirla. Con esto entonces ya creé una nueva categoría. Tengo las no categorizadas y directamente una categoría personal. Nuevamente fíjense que el menú de WordPress me permitiría editar. También tengo, al igual que las páginas, lo que se llama edición rápida, en donde tengo los campos principales que puedo editar. Voy a pulsar en cancelar. Lo puedo borrar e inclusive podría ver el contenido de esta categoría, que por ahora no tiene nada, obviamente. Una vez que hicimos esto y ya creamos la categoría, nos vamos a pasar a las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas es un concepto también parecido a las categorías, pero ¿en qué cambia? Primero y antes que nada, yo voy a poder asociar a un post o entrada múltiples etiquetas. Etiquetas son palabritas generalmente que se asocian a un post o entrada para que el usuario las pueda buscar rápidamente. Pero acá puedo, a diferencia de las categorías, asociar múltiples palabras o etiquetas. La segunda característica de las etiquetas es que, a diferencia de las categorías, no pueden generar niveles. No tengo superior o inferior, son todas del mismo nivel. Vamos a crear una. Mi etiqueta, dentro de lo que sería el Slack, vamos a poner aquí mi etiqueta. Vamos a simplificar así, etiqueta con un guión.
Podrían poner una descripción, voy a pulsar en añadir uno nuevo y listo. Ya tienen creada entonces una categoría y una etiqueta que luego la vamos a utilizar obviamente para hacer pruebas. Vamos a ir entonces ahora a lo que sería dentro de las entradas, voy a añadir una nueva directamente. Y aquí vamos a poner entrada prueba 1. Aquí podemos poner, esta es la entrada prueba 1. Y nuevamente dentro de lo que son las entradas tengan en cuenta que aquí a la derecha van a tener su menú en el cual van a poder tener la parte de bloques. Esto es exactamente igual a lo que sería la página web, porque van a tener los mismos contenidos según si es texto, según si es una imagen. Van a poder cambiar el formato de cada uno de los mismos. Y van a tener esto que va a cambiar, no va a decir página, ahora dice entrada. Y van a tener características propias de una entrada. La visibilidad, por ejemplo, se repite, pero el enlace permanente también. Pero hay otros componentes que no. Como por ejemplo, fíjense que yo acá le puedo asignar la categoría. Vamos a hacer que esta primera entrada pertenezca justamente a esta mi categoría nueva. Y si quisiera, dentro de la etiqueta podría poner mi etiqueta. Y una vez que van tipeando, acá aparece la etiqueta que creamos. Entonces van a poder asignarlo a una categoría, a múltiples etiquetas. Y de esta manera el usuario luego vamos a ver cómo podría buscar. Por otra parte tenemos la imagen destacada y acá sí, dentro de lo que son las entradas o posts, pasa a ser fundamental prácticamente que pongan una imagen destacada. Así que vamos a cliquear y vamos a aprovechar nuestras imágenes. Voy a elegir otra y la voy a insertar. Y por otra parte tienen un extracto. Esto también en las posts o entradas suele ser fundamental que lo hagan porque es la forma de que tenga el usuario un resumen sobre el contenido. Así que en este caso voy a copiar, esta es la entrada prueba 1 y finalmente aquí abajo tienen una porción en donde podrían decirle si quieren permitir o no comentario y si quieren o no permitir tipo enlaces. Avanzamos entonces, voy a poner en publicar, publicar nuevamente. Con esto entonces hicimos la entrada prueba 1. Vamos a añadir una más, una nueva, para que después podamos hacer algunas pruebas. Entonces vamos a poner acá entrada prueba 2. Vamos a pulsar aquí. Esta es la entrada 2. Creo que habíamos puesto acá en el anterior la palabra prueba en el medio. Perfecto. Me lo voy a copiar esto en memoria. Aquí nuevamente vamos a ir a entrada y tenemos la parte de categorías. ¿Qué voy a hacer yo? Acá le voy a dejar en sin categorizar. A diferencia del anterior lo voy a cambiar. Etiquetas no le voy a poner. Si vamos a poner una imagen destacada, como le dije, fundamental, vamos a elegir esta otra para diferenciarlo. Y sí, también fundamental ponerle un extracto para diferenciarlo del anterior. Nuevamente vamos a permitir comentarios. Y una vez que tuvimos nuestras dos entradas, voy a pulsar en publicar y publicar nuevamente. Con esto entonces ustedes pudieron poner o crear dos entradas donde, insisto, yo acá no me estoy basando para nada en el diseño, en la estética o el contenido. Esto es claramente un tutorial para que aprendan cómo usar WordPress. Y ya les dejé en las tarjetas o la forma de buscar cómo utilizar, en este caso Gutenberg u otras herramientas para que puedan hacer acá un diseño completo con un montón de contenido. Perfecto, entonces ahora sí me voy a ir dentro de entradas a todas las entradas para ver el listado. Entonces fíjense con qué nos vamos a encontrar. Vamos a tener nuestra entrada prueba 1, nuestra entrada prueba 2, que es la que ya teníamos. Nuevamente puedo, si quisiera aquí, pulsar en editar. Si hago botón derecho y abro nuevamente aquí, voy a tener mi entrada prueba 1 y lo podría cambiar. Por ejemplo, poner aquí un punto, pulsamos actualizar y ya queda listo. Voy a cerrar aquí y también voy a cerrar ahí, así vamos dejando las ventanas solo las que necesitamos. Podría hacer lo mismo con la parte de prueba 2. Acá me está indicando quién las creó. Fíjense que me indica las categorías. Esta es mi categoría y esta es no categorizada. Lo hicimos a propósito. Acá me hice las etiquetas. Y finalmente tenemos otra que se llama Hello World. Esto es predeterminado. Ya viene dentro de WordPress una demo, digamos, de un post. Lo que voy a hacer yo es utilizarla para simplemente mostrarles que nuevamente puedo enviar a la papelera de reciclaje. Cuando quiero borrarlas totalmente, vamos a hacerlo distinto ahora. Puedo marcar todas. Pulsar acá en borrar permanentemente y aplicar, y con eso lo que estoy haciendo es eliminarlas completamente. Pulso nuevamente en entradas y acá tenemos las dos que habíamos creado y esas son las que vamos a dejar. Ya aprendimos cómo crear páginas, aprendimos cómo crear entradas y qué significa cada una de ellas. Vamos a avanzar ahora con el siguiente punto. Como siguiente paso nos vamos a ir al menú ajustes, vamos a hacer clic
Y como van a ver, se van a aparecer múltiples opciones. Nosotros vamos a usar las principales, las más recomendables. Vamos a arrancar por ahora con generales, ¿sí? Que ya viene predeterminado, estoy dentro de generales. Aquí, ¿qué va a pasar? Ustedes cuando crean su sitio WordPress le van a poder dar un título y una descripción. Pero obviamente puede ser que la quieran cambiar, lo pueden hacer desde aquí. Pueden poner el título, van a cambiar el nombre, van a cambiar si quieren la descripción. Aquí tenemos las URLs predeterminadas en nuestro sitio. Esto van a ver en varios de estos tutoriales que les indiqué que pueden ingresar, inclusive cambiar acá la URL. Van a tener el mail del administrador, también lo van a crear cuando están realizando su sitio. Dentro del hosting lo pueden indicar, pero acá lo podrían cambiar perfectamente si después quieren asumir que es otro. Van a tener otras alternativas como el usuario predeterminado. Es decir, primero indicarles si cualquiera puede registrarse y qué tipo de rol va a tener cada uno de estos usuarios. Acá fíjense que están teniendo diferentes tipos de roles, ¿no? Colaborador, autor o editor. Para aprender qué significa cada uno de estos, recomiendo busquen en YouTube y les voy a dejar también en las tarjetas CISPA WordPress crear perfiles de usuario. Ese es el texto que ustedes tienen que buscar y les va a llevar a un video que les generé explicando cada uno de estos, cómo crearlos, estos perfiles o cómo utilizar estos roles y qué es lo que hace cada uno de ellos. Como siguientes puntos van a tener, por ejemplo, el formato de la fecha, el formato de la hora, yo lo voy a dejar predeterminado. Otro punto importantísimo, el idioma. Esto generalmente uno ya lo elige cuando crea en español, pero si no lo hicieron antes lo pueden cambiar acá. Pueden poner el idioma de todo en su sitio. Y finalmente, siempre, obviamente, después de cambiar parámetros, tienen que pulsar en guardar. Con eso ya lo puse y dejé todo modificado si es que realizan cambios. Por otro lado, vamos a ver el siguiente menú, que va a ser el de lectura. En este menú de lectura vamos a tener otra característica bastante importante. Fíjese que primero y antes que nada aquí arriba tengo que quiero que sea mi página de inicio. Si yo pongo acá que mi página de inicio sea las últimas entradas, mi sitio, ¿cómo se va a ver? Vamos a probarlo, de hecho no lo hicimos y vamos a aprender algo más. Yo para entrar a mi sitio simplemente tengo que poner mi dominio y ya lo voy a estar viendo. Pero desde adentro el administrador tiene una opción bastante cómoda, que es si vienen hacia aquí y hacen, lo voy a hacer en el botón derecho para que no me saque esta página, voy a abrir directamente mi sitio y fíjense que lo que va a pasar es que está el nombre de mi sitio, va a estar el subtítulo de mi sitio y vamos a tener las entradas prueba 2 y prueba 1. Perfecto, con esto lo tenemos. ¿Y esto por qué se ve así? Porque yo tengo indicado en la parte de ajustes lecturas que quiero que mi sitio cuando ingresan sean post. Pero también puedo querer que no sea así, que de hecho la mayoría de las páginas no lo son, donde digo que mi página web va a ser una página estática, es decir, va a ser una página. Y eso acá me da la opción de elegir cuál. Entonces teníamos, recuerdan, creadas inicio y blog. Yo voy a elegir que sea inicio mi página y va a ser más estática. Y por otro lado voy a decir que las entradas o blog se va a ver en esta otra página. Recuerden que hemos creado una página llamada blog. Simplemente eso es simplemente para apuntarlo aquí y ya WordPress va a interpretar que ahí adentro va a mostrar los posts. Aparte tengo otras características como decir la cantidad de entradas que quiero que se vean, si quiero que por cada entrada se vea el texto completo o un extracto. Bueno, tengo otras características, incluyendo esto que también es importante porque más de una vez me lo han preguntado, es esto yo puedo indicar si quiero que tenga visibilidad mi sitio o no en los buscadores. Acá ojo porque hay veces que me dicen por qué no aparece mi sitio en Google y es porque esto está activo. Lo que tienen que hacer es entrar y desactivarlo. Una vez que hicimos esto, voy a pulsar en guardar los cambios y ya vimos la segunda parte de ajustes. Insisto, vamos a ver solos, para que no se haga tan largo el tutorial, los principales. El tercero y último que vamos a ver tiene que ver con la parte de enlaces permanentes. En enlaces permanentes ustedes van a decir el formato de la URL. Fíjese que acá yo tengo un formato en el cual estaría apareciendo mi dominio y después aparece la fecha en la cual se generó el post o entrada y el nombre. Eso a veces para los buscadores no es muy cómodo o intuitivo, por lo cual yo recomiendo que lo pasen, salvo que por alguna casualidad tengan algún plugin, un tema que vamos a ver posteriormente, alguna funcionalidad de su sitio que no se los permita, poner el nombre de la entrada que va a tener directamente su URL y además va a tener el nombre de lo que sería la página como lo habían creado ustedes. Una vez que hicieron ese cambio, vamos a pulsar guardar en cambios y ya lo tienen disponible y vamos a ir al siguiente tema.
Para el siguiente tema vamos a pulsar en el menú Apariencia y nuevamente vamos a tener un montón de componentes. El primero que vamos a visualizar son los temas. Los temas son otra parte fundamental de WordPress. ¿Por qué? Porque es la base de todo nuestro sitio. Es decir, el tema va a ser toda una estructura básica, no solo que nos va a permitir cambiar funcionalidades, sino también nos va a dar mayor o menor flexibilidad desde lo estético. Para tener un poco más claro este concepto, recomiendo nuevamente que o busquen aquí en las tarjetas que les voy a dejar o en el buscador de YouTube, Cispa WordPress diseñar página web. Ahí se van a encontrar con un tutorial, busquen el último, la última versión que les dejo, en el cual van a poder ver cómo crear una página web completamente desde cero, pero en este caso va a ser un tutorial totalmente enfocado a lo que sería usar herramientas gráficas para que puedan dejar su sitio totalmente funcional. Así que bueno, para quienes estén en un grado de principiantes, recomiendo que vayan y miren ese tutorial, por lo cual hasta ahora en lo que vamos a este momento les he dejado dos tutoriales para crear un hosting con un dominio y el SSL totalmente gratis, uno profesional. Tienen este tutorial en mi canal en donde pueden aprender toda la parte de menús de WordPress y además en el que les acabo de dejar pueden aprender cómo crear su primer página web y aprender ahora sí de herramientas, pero ya apuntando un poco más a lo gráfico. Por otra parte, también asociado a lo que es la parte gráfica, les voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial que es de Elementor. Para esto, busquen en las tarjetas o busquen en YouTube Cispa WordPress Elementor. Con esto van a ver una serie de tutoriales de Elementor, que es un maquetador que es impresionante, para dejar su sitio también súper profesional desde el punto de vista de la gráfica y funcionalidades. Van a ver que son un conjunto de tutoriales, pero realmente son muy recomendables. Ya con esto les estoy dejando un montón de herramientas para que puedan ir con varias opciones y crear posteriormente un diseño impresionante. Por ahora, respecto de lo que sería los temas, acá está activo este tema, que es propio de WordPress. Nos dan dos opciones más predeterminadas y obviamente podríamos pulsar en añadir uno nuevo si quisiéramos para incorporarlo. Cuando pulsemos en añadir uno nuevo, obviamente lo que va a suceder es que podríamos buscar aquí arriba si tenemos el nombre y también tenemos acá un set de temas, fíjense, son muchísimos y además no solo son estos, ¿no? Sino que a medida que van bajando van a ir creciendo y van a ir viendo. Tienen muchísimos temas, en muchos de mis tutoriales van a ver, yo utilizo siempre un conjunto muy limitado, es decir, a un conjunto de temas en particular, como por ejemplo Astra o Hello, van a ver que algunos de mis tutoriales lo tienen. Yo por ahora voy a seguir basándome en tutoriales propios de WordPress, voy a elegir para que sepan cómo instalar, es ese procedimiento, este, que es el 2017. Vamos a pulsar en instalar y una vez que lo hagan en solo unos segundos lo que va a hacer es volcarlo o dejarlo dentro de WordPress y luego me va a permitir activarlo. Perfecto, ahí ya lo instaló, se me activa el botón activar, voy a pulsar ahora en activar y eso lo que va a hacer es directamente ahora volcarlo dentro de los temas que tengo disponibles, pero en este caso deja ya activo este. Veamos cómo cambió mi página. Si vuelvo a abrir mi página web, ahora ya cambió. Ya tengo una imagen arriba, fíjense que acá tengo el título, el subtítulo, y si voy bajando, en este caso tengo ahí un efecto de una imagen de fondo y mi página de inicio. Perfecto, entonces así va quedando mi sitio. Vuelvo a reiterar, no estoy haciendo en este caso concentrándome para nada en lo que tenga que ver con el diseño de todo lo que sería mi página web, sino en explicarle a ustedes cómo generar o cómo aprender el menú de WordPress. Vamos a avanzar entonces con lo que tiene que ver la parte de WordPress y la apariencia, pero antes que nada, como vieron recién me quedaban dos imágenes que quedaban demasiado grandes una abajo de la otra. Vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué se daba esto? Si voy a páginas, voy a añadir una pestaña nueva, abrir todas las páginas. Esa era mi página de inicio. Vamos a pulsar en editar, eso para que vean que cómo yo puedo hacer cambios. En este caso en particular, a mí me aparecían las dos imágenes juntas porque yo tengo asignada acá una imagen destacada y esta es mi página de inicio. Entonces en la página de inicio puede ser que no recomiende esto. Vamos a eliminar la imagen destacada y voy a pulsar en actualizar. Esto va a depender del tema que utilicen. Yo por ahora lo voy a sacar, voy a cerrar y les voy a mostrar nuevamente cómo ahí pude entrar y vamos ya modificando y generando dinamismo. Ahora tengo la imagen cabecera de mi propio sitio
Y si bajo, ya no tengo la segunda imagen, directamente tengo la página con lo que habíamos puesto anteriormente. Perfecto, entonces quería mostrarles eso para que quede más simple nuestra página web y que vean cómo ya van a tener el dinamismo de saber dónde tienen que ir o cómo pueden modificar el contenido. Vamos a seguir y vamos a ir a la parte de personalizar. En personalizar nos vamos a encontrar con una barra de menú, que es esta que está aquí a la izquierda, y este es nuestro sitio que ya tiene un preview para ir viendo lo que vamos modificando. Entonces, esta barra de menú, antes que nada, la primera aclaración va a variar según el tema que ustedes elijan. Tiene algunas características que obviamente se comparten, una vez que ustedes lo aprendan o lo conozcan, les va a ser muy intuitivo, pero sí puede variar según el sitio. Esa es la primera aclaración. Voy a entrar, por ejemplo, en entidad del sitio y acá nuevamente tienen una alternativa de ir cambiando el título. Por ejemplo, voy a poner un punto y como ustedes ven, aquí abajo ya me apareció el punto. Puedo elegir un logotipo, esto vamos a hacerlo. Si yo elijo logotipo, voy a elegir esta imagen que ya la había subido anteriormente. Pulso en seleccionar, aquí me pulsa recortar, pero a mí me quedó bien, digamos, pero si quieren lo pueden ajustar. Pulsa nuevamente en recortar y ya queda el logo colocado, ahí lo tienen. Como les dije recién, pueden tener el título, le voy a sacar nuevamente el punto, el subtítulo. A esto acá tienen la alternativa si lo quiero mostrar o no. Por ahí quiero simplemente el logotipo y no quiero el nombre, o por ahí sí lo quiero. Esto tiene que ver con que acá parecería como que es muy útil, pero si yo mi título acá pondría CISPA Social, para que vean realmente lo que les estoy indicando, por ahí uno puede pensar, bueno, no, queda muy repetitivo porque ya tengo mi logo y el nombre, entonces dice dos veces CISPA Social, pero si mi logotipo no tiene el nombre, esto puede serles muy útil. Por otro lado tenemos el icono del sitio y esto tiene que ver con lo que ustedes ven aquí arriba. Fíjense que acá arriba tengo como un iconito, en este caso es una especie de mundo. Yo lo puedo personalizar y nuevamente eligiendo una de estas imágenes y pulso en recortar nuevamente, voy a cambiarlo y fíjense cómo ahora cambió y cuando tenga mi página web también se va a ver el iconito personalizado de mi sitio. Pulso en publicar y una vez que lo hacen ya esos cambios quedaron guardados. Voy a volver hacia atrás con esta flecha. Tenemos colores. Acá tengo diferentes temáticas, ¿sí? Color oscuro, claro o personalizado. Estos serán los colores base de mi sitio, que yo lo puedo cambiar para que después en la medida cuando vaya creando componentes ya me esté basado en estos colores. Tienen los medios de encabezado. ¿Esto qué es? En este encabezado, por ejemplo, yo tengo esta imagen en particular. Y yo podría poner cualquiera, inclusive un video. Fíjense que me permite poner un video. Yo podría dar de alta un video a lo que sería mi biblioteca de medios. Puedo arrancar desde aquí si quiero directamente, o ya lo vimos anteriormente. Y subir un video y dejarlo disponible. Puedo poner una URL de YouTube. Esto es bastante cómodo porque no gasto hosting. Directamente le apunto un video de YouTube. Y obviamente puedo poner imágenes, un conjunto para que me las vaya cambiando o una imagen en particular. Con esto entonces yo podría tranquilamente, si quisiera poner, añadir una imagen nueva y en lugar de esa vamos a replicar esta que ya la teníamos. Acá podría poner que la recorte o no. Pulso en recortar y fíjense que lo que hice acá que fue mantener mi sitio con la misma estructura pero cambié a mi página web o a mi imagen como la que tenía acá abajo para que quede digamos de acuerdo a mi sitio. Voy a pulsar nuevamente en publicar, siempre recomiendo que lo vayan haciendo para guardar los cambios y voy a volver para atrás. Tenemos la parte de menús. Acá podrían editar cada uno de los menús, como van a ver no tengo ninguno y va a decir crear uno nuevo. Podrían hacerlo, nosotros por ahora no nos vamos a concentrar en esto porque lo vamos a ver desde afuera. Voy a salir, tenemos widget nuevamente. Acá tengo widget de la barra lateral, tenemos en pie de página 1 y 2. Voy a aclarar acá que son los widgets, aunque vamos a llegar a este menú. Los widgets son pequeños componentes o herramientas de WordPress que yo las puedo ubicar en diferentes lugares y que me den funcionalidades. Así que los vamos a mostrar luego posteriormente. Estos widgets son todas herramientas visuales generalmente, es decir, todas están en función de generar contenido y componentes para los usuarios. Pero no nos adelantemos. Voy a volver hacia atrás. Sabemos que podríamos administrar los menús, los widgets, que los vamos a ver posteriormente. Podemos ver los ajustes de la página de inicio. Este es el mismo menú, recuerdan que vimos anteriormente desde los ajustes. Si quiero que sea toda una página de entradas o tengo una página estática con inicio y blog. Voy a volver hacia atrás. Tenemos opciones del tema. Estas opciones son predeterminadas de mi tema. Como por ejemplo, fíjense que acá abajo mi tema tiene, podría poner más componentes. Si quiero que sea una columna, dos columnas. En cada uno de estos componentes que están acá podría ingresar tipo páginas web o contenido, al igual que acá abajo.
Esto obviamente es propio de este tema en particular. Vuelvo hacia atrás y una vez que ya vimos esta sección de apariencias donde básicamente en forma principal lo que hicimos fue cambiar la imagen, cambiar el logotipo, podíamos cambiar el nombre. Como ya lo tengo publicada, voy a salir y voy a volver hacia atrás a mi menú principal de WordPress. Como siguiente paso vamos a ver la opción de menús. Como les dije, lo vamos a ver desde afuera para que aprendan obviamente este paso que normalmente es el más utilizado. Acá por ahora no tengo ningún menú creado, con lo cual tenemos que agregar el primero y pueden crear varios. Yo le voy a llamar My Menú porque va a ser el menú principal y de hecho ya predeterminado voy a crear aquí donde quiero que se muestre o algunas características, voy a decir que sea en el menú superior. Acá tienen la alternativa de decirle que toda página nueva que se cree vaya para el menú. A mí no me convence, prefiero venir a mano e incorporarla porque no toda página que yo cree quiero que vaya al menú, o por lo menos quiero definir en dónde va. Y también podrían decirle que ese menú si quieren que tenga enlaces sociales. Yo por ahora no lo voy a hacer. Y sí, lo que voy a hacer es poner crear menú para empezar a diseñarlo. Una vez que lo hicimos van a ver del lado acá de la izquierda que tienen diferentes alternativas. Por ejemplo las páginas. Acá voy a hacer una recomendación. Fíjense que tienen entradas recientes o más recientes. No siempre aparecen todas, con lo cual aquí tienen ver todas. No se asusten si no les aparece predeterminadas. Yo por ahora me va a alcanzar. Lo que voy a hacer es indicar que quiero que ingrese la página de inicio y la página de blog, y lo voy a iniciar. Inclusive, fíjese que si agarro cada uno de estos menús y los arrastro, los puedo ordenar. Entonces voy a dejar inicio porque mi menú me permite, si estoy en una página interior, volver hacia la principal. Voy a dejar el blog para que se vean las entradas. También fíjense que puedo poner entradas en particular. Entonces yo vengo acá y puedo decir que la entrada 1 o 2 particularmente los voy a dejar como parte del menú. Puedo poner enlaces personalizados. Acá van a poner una URL determinada y un nombre para esa URL y creo mi propio enlace. Y finalmente categorías. Y acá van a tener las categorías que creamos. Recuerda mi categoría y no categorizado. Esto sí lo voy a incorporar, pero simplemente para que se entienda por qué habíamos creado estas categorías. Para que vean que yo después las puedo agrupar. Entonces voy a dar clic en las dos. De hecho vamos a dar de alta las dos. Las voy a insertar, pero voy a aprovecharlas para mostrarle una característica. Si yo arrastro, pero lo pongo indentado, fíjense que acá está por sobre esto, lo que va a quedar acá, voy a tener un menú que se llama blog, que si lo pulso me muestra todas las categorías. Si pulso en mis categorías me va a mostrar un post, y si muestro en no categorizadas me va a mostrar el otro post según habíamos creado. Con esto aprendimos a cómo yo podría hacer páginas mostrando contenido particular o un conjunto de posts en particular, y además cómo hice para que tener un menú con submenú. Por último, para terminar esta parte de menús, tengan en cuenta que si yo hago clic voy a tener la posibilidad de la etiqueta de navegación cambiarla, y si yo quisiera tener un nombre diferente a lo que sería la página, que es inicio, o sea, inicio punto o lo que ustedes quieran, podrían hacerlo sin problema y luego guardar. También obviamente podrían eliminar, si ingresan un menú que no lo quieren más, lo pueden eliminar desde aquí. Con eso entonces voy a volver acá a marcar lo del menú de la parte superior. Queda disponible nuestro menú principal. Voy a pulsar en guardar. Y una vez que está listo, ya podríamos mostrar nuestra página web con nuestro menú. Para esto entonces, como venimos haciendo, voy a venir aquí. Yo voy a pulsar en una ventana nueva. Acá tengo mi página web. Si bajo para este tema que yo hice en particular, el menú está por debajo de la imagen. Se van a encontrar que en muchos lo tienen directamente aquí arriba el menú. Pero bueno, aquí está, tengo el inicio que lo vamos a probar después, tengo blog, mi categoría y sin categorizar. Voy a pulsar en blog primero y fíjense que acá estoy dentro de lo que serían las entradas. Entonces, ¿qué tengo? En la entrada 1 tengo la entrada 2, bueno en este caso era al revés, 1 y 2, pero tienen el listado completo. Acá tienen un buscador, tienen las entradas recientes y si quisiera podría tener comentarios. Después vamos a ver cómo modificar esta porción. Esto es como un buscador, si yo podría directamente en Recent Post cliquear en uno o en otro, me va a mostrar las más recientes, o tengo el buscador. Después vamos a ver cómo editarlo. También podría decir que en blog toco mi categoría y directamente, fíjense que acá me va a mostrar el post o la entrada número 1. Recuerdan que yo había dicho que la primera era mi categoría y la otra no, entonces me muestra solo una. En cambio, si entro a blog y pongo sin categorizar, me va a mostrar la entrada número 2. Con eso aprendieron cómo poder cambiarlo y mostrar todo o componentes particular. En cualquiera de los casos, siempre que quiera volver a mi página principal, no tengo más que pulsar aquí en inicio y nuevamente estoy en la página principal. Perfecto, vamos a cerrar. Con eso entonces aprendieron
cómo usar el menú, cómo crearlo y hacer su menú, eliminar porciones, todo lo básico para que puedan ya empezar a editarlo. Vamos con el siguiente componente, seguimos siempre dentro de apariencia y nos vamos a ir a widgets. Les dije que íbamos a llegar ahora posteriormente y nuevamente les comento, recuerden que los widgets son pequeños componentes que a mí me permiten arrastrarlos dentro de mi página web en lugares determinados y voy a dar funcionalidades generalmente destinadas o visuales para el usuario. ¿Por qué digo visuales? Porque las pueden ir viendo obviamente y son para que interactúes. Ustedes fíjense que yo acá podría, por ejemplo, tengo este componente y yo podría decir, bueno, esto no lo quiero y voy a poner eliminar bloque y acá me quedó post recientes. Yo podría decir que este componente tampoco lo quiero. Podría incluso decir, no quiero esto otro y lo elimino. Puedo agarrar los comentarios y también los voy a eliminar. Con lo cual, lo que estoy haciendo es decir, acá hice, le mostré, dejé todo en blanco. Borré lo que serían los widgets. Tengo en la barra lateral, que es la que estábamos viendo, aquí tiene el nombre, componentes y los borré todos. También tienen esto en el pie de página, hay como un segundo pie de página. Y después tienen widgets inactivos que podría decir, bueno, yo podría acá agregar una serie de widgets que se cargan en la página, pero no los voy a tener activos en este caso o disponibles. Pero obviamente no nos vamos a dejar así, sin nada, vamos a probarlo. Si yo entro aquí en widget, voy a tener diferentes widgets para incorporar. Yo por ejemplo puedo poner buscar, y si pongo aquí en buscar lo que va a hacer es agregué automáticamente lo que sería un componente donde podría buscar post dentro de todo un listado. Yo tengo dos, pero podrían tener más. Acá también podrían inclusive poner categorías. Si yo pongo categorías, lo que va a quedar es el listado de categorías para que el usuario lo pueda seleccionar. Obviamente acá podrían poner categorías como un texto, una especie de título si queremos llamarlo, y subirlo para que les quede bien ordenado o el cliente interprete. Entonces borré lo que estaba y lo cambié por un buscador y lo cambié por un selector de categorías. Voy a pulsar en actualizar. Una vez que actualicé eso, nuevamente vamos a entrar a nuestro sitio para que vean que esto cambió. Si yo vengo aquí, me voy a venir a blog y dentro de blog, fíjense, ahora me quedó el buscador aquí arriba y la categoría que obviamente me permite elegir entre mi categoría o sin categorizar. Perfecto, lo que voy a hacer ahora es, que no les mostré anteriormente, yo tengo acá el listado de entradas, pero si yo hago clic en la entrada propiamente dicha, lo que va a hacer es mostrarme el contenido de mi entrada. Entonces, esta entrada tiene su título, tienen el contenido, me dice quién la creó y cuándo. Esto también tiene tutoriales en mi canal para ver cómo borrar lo que sería el nombre del creador y la fecha, si es que ustedes así no lo quieren. Tienen también la parte del buscador y quería mostrarles que tienen la parte de comentarios. Entonces yo, si lo dejé activo, mi usuario va a poder poner este es mi comentario y lo puede publicar. Con eso entonces, acá dejó publicado este es mi comentario y vamos a ver posteriormente cómo muchos usuarios pueden dejar sus comentarios e inclusive como administradores podríamos responderle. Con eso entonces terminamos, vamos a cerrar esta página y para lo que es este tutorial ya vimos todas las partes de apariencia, las que vamos a ver. Vamos a seguir con un siguiente componente. El siguiente componente que vamos a ver son los plugins, así que voy a hacer clic en plugins y aquí vamos a tener un listado. Los plugins son otra parte fundamental de WordPress. ¿Qué son los plugins? Nuevamente, son una serie de componentes, de códigos o funcionalidades que yo voy incorporando a mi sitio para cambiar qué es lo que hace. Es decir, qué prestaciones tiene o puede brindar. En este caso en particular, a diferencia de los widgets, puede ser que un plugin ejecute algo que deje visualmente algo hacia el usuario o no. Es decir, puede ser que genere toda una herramienta que la voy a usar yo como administrador y que va a cambiar el comportamiento de mi sitio, pero que finalmente no tiene interacción con mi usuario final. Dentro de este listado van a tener todos los plugins que ustedes tengan y determinadas características. Por ejemplo, vamos a iniciar ya con este mismo ejemplo. Acá tienen un plugin que me está indicando que debería actualizarlo. Esto les va a ir pasando, yo puedo pulsar aquí en actualizar y lo que van a ver es que me va a llevar a la última versión y lo voy a dejar disponible. Estas actualizaciones podrían directamente pulsar aquí en activar actualizaciones automáticas. No siempre es recomendable porque con el cambio de plugins y versiones pueden tener alguna incompatibilidad y por ende hay veces que conviene ir nosotros mismos a actualizarnos, detectar si hay algún tipo de problema, aunque no suele ser frecuente, les puede suceder.
Por otra parte, además de poder actualizar el plugin, obviamente fíjense que yo puedo tener plugins que están activos o no. Acá tengo dos plugins que están instalados, pero fíjense que tengo el botoncito activar y borrar. Obviamente si pulso en borrar, lo voy a eliminar. Pero antes de hacer eso, vamos a probar con este, que es un ejemplo. Si yo pulso en activar, lo voy a dejar listo y disponible. Ahí empezaría a estar, ahí está, actuando dentro de mi WordPress. Y me parece desactivar. En muchos casos les aparece ajustes y otras opciones dentro de esta misma porción de pantalla. Yo por ahora voy a volver a desactivarlo para que ustedes vean este proceso. Ahí lo dejé desactivado y si lo quiero borrar, pulso en borrar, simplemente me aparece aquí un warning. Voy a dar en aceptar y ahí lo eliminé. Puedo pulsar nuevamente en plugins instalados y ahí desaparece mi plugin. Entonces vimos básicamente que los plugins son estas funcionalidades. Es fundamental, es decir, algo que hizo crecer a WordPress justamente es que tiene miles, diría yo, de plugins y que esos miles de plugins nos hacen la vida muy fácil para crear muchísimo contenido, prestaciones dentro de nuestras herramientas prácticamente sin saber programación. Para eso entonces, en este caso en particular, los voy a invitar a que vayan a lo que sería mi sitio de YouTube, que lo busquen Cispa Social e ingresen porque van a tener un montón de listas de reproducción y más de 100 videos que les va a permitir mostrarles un montón de funcionalidades asociadas. Yo por ahora lo que voy a hacer es, una vez que vimos cómo actualizar, cómo borrar o activar un plugin, vamos a añadir uno nuevo. Esto lo van a hacer desde el menú añadir uno nuevo o de este botón que se llama añadir uno nuevo. Pulso aquí y acá van a tener un listado de plugins que obviamente van a venir predeterminados como para que ustedes los puedan ver. Van a tener tags para ir buscando y obviamente lo que normalmente se hace es buscar. Dentro de buscar yo lo que voy a hacer es pegar, en mi caso, Contact Form, este término, así como lo ven aquí arriba, para hacerles un ejemplo. Contact Form es un plugin de formulario de contacto, existen muchísimos, para mí, de los que existen desde uno de los primeros inicios, tiene más de 5 millones de instalaciones y la verdad es que si bien en algunas partes visualmente no es igual a otros más nuevos, a nivel de funcionales se han creado tantas prestaciones asociadas a Contact Form que es muy recomendable y es el que yo recomiendo. Nuevamente les dejo aquí en las tarjetas, os recomiendo que busquen Cispa mejor formulario de contacto y van a ver el primer tutorial de Contact Form y todos los asociados para que puedan crear cosas increíbles con formularios de contacto o formularios en realidad. Por ahora voy a pulsar en instalar para que vean el proceso de instalación de un plugin y aprendan cómo hacerlo. Generalmente, al igual que lo vieron ahora, son solo unos segundos y me lo deja listo para activarlo. Ahí voy a pulsar en activar y con esto finalmente lo va a dejar disponible. Ahora aquí lo tenemos. Como les dije anteriormente, acá le va a aparecer, por ejemplo, en este caso si lo quiero desactivar porque ya queda activo. E inclusive tengo la parte de ajustes y la versión, quien lo creó. No vamos a ver los ajustes, no es la intención crear aquí un formulario de contacto y verlo, ya les dejé ahí en las tarjetas o como la forma de buscarlo, pero sí vamos a probar crear una página nueva con un formulario para que lo puedan ver, simplemente el proceso de cómo crearlo. Si yo vengo a contacto, este menú se me acaba de crear, acá se incorporan cosas nuevas en la medida que usamos plugins. Si yo pulso en contacto voy a tener mi primer formulario de contacto. Como insisto, no voy a ver el contenido, sí voy a copiar esto que es un shortcode. Los shortcodes son pequeñas porciones de código que ustedes pueden pegar dentro de las páginas web o los posts y se reemplazan con contenido. Es decir, es una forma abreviada de llamar a un contenido dentro de WordPress. Para esto entonces, esta pequeña porción de contenido llama a este formulario de contacto. Nuevamente, para quienes no entiendan quién es, también voy a insistir, y perdonen, pero creo que conviene que les deje todos estos enlaces para que puedan ver contenido. Si son principiantes, pueden buscar en YouTube Cispa WordPress Shortcode. Ahí les va a aparecer un montón de tutoriales de qué son los shortcodes, cómo crearlos o cómo utilizarlos. Voy a ir ahora a lo que es páginas. Voy a añadir una nueva. En este caso le voy a hacer una ventana nueva. Ahí está. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, contacto. Si vamos a hacer muy rápidamente una página de contacto. Lo que voy a hacer ahora es, acá vamos a corregirlo, lo que voy a hacer ahora es incorporar un bloque. Yo les dije que si acá ponían ver todos tenían un montón de bloques. En este caso tenemos que incorporar un bloque que se llama shortcode. Y aquí adentro voy a pegar la versión resumida del shortcode de mi formulario. Una vez que lo hicimos, pulso en publicar, publicar nuevamente. Y lo que hicimos fue crear una página adicional. Voy a cerrar. Y para que vayan viendo cómo todo lo que van aprendiendo lo van a ir utilizando,
Vamos a probarlo, vamos a entrar a apariencia, vamos a ir a menú y vamos a incorporar primero nuestra página al menú. Fíjense que acá me aparece como reciente ya mi página de contacto, lo voy a dar de alta. De hecho lo vamos a dejar ahí abajo, va a quedar inicio, blog y contacto. Voy a pulsar en guardar. Una vez que quedó almacenado, vamos a probar nuestro sitio. Si yo abro nuevamente nuestro sitio y bajo, ya tengo el menú anteriormente y tengo contacto. Si pulso en contacto, fíjense lo que va a suceder. Me va a abrir mi página web que va a tener el título contacto y va a tener el nombre, el correo, todo este formulario de contacto ya activo y listo para que si lo completan y pulsan enviar, mande un email. Obviamente tiene que tener el email configurado. Voy a cerrar, vamos a volver hacia atrás y una vez que vimos ya lo del plugin, es decir, vimos casi todo lo principal de nuestro sitio WordPress, porque aprendimos a crear páginas, entradas, aprendimos a cambiar su apariencia o ver el tema, a instalar plugins. Vimos casi todo lo principal de un sitio WordPress que les va a permitir crear un sitio web. Pero vamos a avanzar con lo que resta. Voy a ir ahora a escritorio, que si bien es una de las funciones principales, la dejé aquí sobre el final para que se pueda entender un poquito mejor. En escritorio lo que va a mostrarle es el estado de su WordPress. Acá les puede indicar que hay una actualización, les puede indicar de algunos plugins me van creando componentes, esto es tipo un dashboard con actividades, por ejemplo, que se publicó recientemente, usuarios, ingresos, algún conflicto entre plugins. Bueno, les va a mostrar un montón de cosas. De un vistazo, por ejemplo, cuántas entradas tengo, cuántas páginas tengo creadas, si hay comentarios o no, cuál es mi WordPress, la versión y el tema que está instalado. Esto es tipo un dashboard que nos va a permitir ver un resumen de mi sitio WordPress. Por otro lado, si voy a actualizaciones, lo que voy a poder ver aquí es primero mi versión de WordPress. Y aquí abajo les va a ir apareciendo a medida que corre el tiempo en su página web que tienen nuevas versiones por instalar y les va a aparecer un botón para poder ejecutarlo. Acá me dice si lo quiero reinstalar, porque obviamente no hay ninguna nueva, tengo la última para este momento, pero ustedes podrían ir poniendo a actualizar a medida que aparezcan nuevas. Si tendrían plugins sin actualizar, van a aparecer aquí. Además, obviamente, dentro de cada plugin, como vimos, la pantalla de plugins, ustedes pueden hacerlo. Lo mismo pasa con los temas. Este es un resumen. Yo dentro de la pantalla de temas puedo actualizarlos, pero si no voy a poder hacerlo acá, inclusive si hay traducciones. Yo con esto, si tuviese componentes pendientes, voy a cliquear y voy a ir actualizando todo desde este mismo sitio. Entonces el escritorio es un resumen y una parte de actualizaciones. Por otro lado, vamos a ver el componente de comentarios. Si yo ingreso, no sé si recordarán que hace un ratito dejé en modo ejemplo, este es mi comentario. Yo acá lo que podría hacer es rechazarlo, borrarlo, editarlo y simplemente, básicamente, podría poner es responder. Yo puedo pulsar responder y voy a poner esta es mi respuesta. Y entonces, si pulso acá en responder, eso va a quedar en mi página web, ya se va a ver y voy a tener comentarios y mis respuestas posteriormente como si fuese una especie de chat. Una vez que vimos entonces que podemos también administrar nuestros comentarios, finalmente lo que quiero mostrarles es la parte de usuarios. Si yo voy a usuarios, obviamente voy a tener el listado de todos mis usuarios, también voy a poner añadir uno nuevo desde el botón o desde el menú y aquí voy a probar para que lo puedan ver. Aquí van a tener el nombre de usuario, el correo electrónico, el nombre, el apellido, la web. Van a tener el idioma, que está por defecto, es el que elegimos nosotros en ajustes, si no lo pueden cambiar. Van a tener la parte de la contraseña, acá pueden generar una o podrían generar una manual, ¿sí? Una automática o una manual. Si queremos enviarle o no un correo electrónico de aviso y el perfil. Acá nuevamente fíjese que tenemos los perfiles, colaborador, autor o editor. Les dejé anteriormente en una de las pantallas que vimos un enlace y la forma de buscar mi video para que puedan entender cada uno de estos perfiles y qué hacen cada uno. Una vez que completan todos los datos, simplemente pulsan en añadir uno nuevo y su usuario va a estar creado. Con esto entonces vimos todo el menú de WordPress prácticamente con todos los componentes principales. Voy a volver a mi escritorio como base central. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, por favor les pido, suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo y me apoya a seguir creando contenido como este. Suscríbanse a la campanita para ver más videos. En general les recomiendo que hagan lo que les dije durante el video. Pongan, cada vez que quieran conocer algo de WordPress, pongan Cispa WordPress y el tema que quieran conocer. Seguramente van a encontrar un video mío que les va a explicar. Y obviamente agradezco muchísimo a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web y a aquellos que ya se han convertido en miembros de mi canal. Sobre el final, como siempre, los voy a dejar aquí con el enlace al siguiente tutorial
de esta cadena WordPress y al tutorial anterior. Les mando un abrazo enorme a todos los países que me contactan. Un saludo. Chao.